Les digo, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todos son libros sobre la cristología. Allí encontramos muchos tipos de Cristo. Por tanto, Cristo es muy grande, es muy extenso, es muy vasto. Ya no sé qué tipo de adjetivos debo usar para describir a este Cristo. Pero de todos modos, esta mañana, mi carga consiste en mostrarles que nuestro Cristo es siempre diferente. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Josué, hemos llegado al penúltimo mensaje, en el cual veremos varios aspectos maravillosos de Cristo como la realidad de la buena tierra. En el libro de Mateo, uno de los primeros nombres que se le dio al Señor Jesús fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en el capítulo 8 del libro de Isaías, a la buena tierra, la tierra de Canaán, se le conoce como la tierra de Emmanuel. Esto identifica claramente a la buena tierra como un tipo de Cristo. Esta es una tierra muy rica en cuanto a su variedad de riquezas. Escuchen los maravillosos detalles que se mencionan en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 7 al 10. Dice así: Porque Jehová tu Dios te lleva a una buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de manantiales y de fuentes, que brotan en valles y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados, tierra de olivos con aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ciertamente, para poder describir todos los ricos detalles del Cristo todo inclusivo, se necesitan varios libros del Antiguo Testamento, tales como Deuteronomio y Josué. Pues bien, hoy hablaremos de todo esto en este mensaje que titulamos 10 aspectos de Cristo. Y nos alegra que Oscar Cordero ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión acerca del libro de Josué. Saludos, Oscar. Gracias por invitarme, Víctor. Realmente disfruto poder participar en este mensaje, que hablará acerca del rico Cristo en algunos de sus aspectos. La buena tierra es un cuadro de Cristo, y al leer los versículos en Deuteronomio 8, podemos darnos cuenta del cuadro tan maravilloso que tenemos de Cristo. En este mensaje trataremos de hablar acerca de 10 diferentes aspectos de Cristo. Hace algunos años fui a Israel y recorrí desde el norte, donde está el monte de Hermón, hasta el sur, donde está el desierto de Negev. Para nosotros que vivimos en Norteamérica, nos parece que Israel es un país muy pequeño. De hecho, varios de nuestros estados son más grandes que toda la nación de Israel. Sin embargo, la biodiversidad del terreno en Israel hace que se produzcan una gran variedad de productos. Se pueden encontrar desde bosques alpinos en el norte hasta desiertos muy áridos en el sur. En medio de esto hay una región pedregosa en Judá, olivos por todos lados y una gran cantidad de productos.
Es un lugar sorprendente que nos muestra el arreglo soberano de Dios y es un cuadro del Cristo todo inclusivo en sus diferentes aspectos. No hay duda que esto es maravilloso. Es maravilloso ver cómo este ministerio hace un paralelo entre esta rica tierra y Cristo, ¿verdad? Así es. Aprecio mucho este ministerio porque nos ha abierto la mayoría de la revelación contenida en la Biblia. Por eso nosotros le llamamos el ministerio de la era. Al escuchar este ministerio, podemos ver una gran cantidad de aspectos de Cristo que estaban escondidos en el Antiguo Testamento y que jamás los hubiésemos visto tan claramente como los vemos ahora. Y admito que a pesar de ser cristiano durante muchos años y haber estudiado la Biblia, jamás hubiese visto que la buena tierra tipifica al Cristo todo inclusivo que nosotros podemos poseer y experimentar. Gracias, Oscar. Debido al corto tiempo que tenemos en este mensaje, no podremos tocar todos los aspectos con mucho detalle. No obstante, en el libro impreso del Estudio Vida de Josué se encuentran todos los detalles de esos 10 aspectos de Cristo. Así que mencionaré estos 10 aspectos y trataremos de desarrollar lo que más podamos. Por ejemplo, podemos ver a Cristo en la eternidad como el Dios infinito y eterno. También lo podemos ver en su encarnación, en su vivir humano, en su crucifixión, en su resurrección, en su ascensión, en su cuerpo, en su venida, en el reino milenario y finalmente en la Nueva Jerusalén. Estos son los 10 aspectos de Cristo descritos en tipología en la buena tierra en el Antiguo Testamento. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante. We will be still on the significance of the enjoyment of the land. Todavía seguimos hablando del significado del disfrute de la tierra. The land, as we have seen already, is quiet, spacious. La tierra, como ya hemos visto, describe en muchas etapas muchos aspectos, es decir, muchas escenas, escena tras escena, una tras otra. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén está a 3,000 pies de altura sobre el nivel del mar, mientras que Jericó está a 1,000 pies de alturas debajo del nivel del mar. Por tanto, desde Jerusalén hasta Jericó hay 4,000 pies de diferencia en su altura. Así que ya pueden ver todas las escenas que hay allí. Pero necesitamos darnos cuenta que la tierra no solo es una franja de tierra en el Antiguo Testamento, sino que es una tipología total, completa y consumada de Cristo. Cuando el Antiguo Testamento habla de la tierra, en realidad está hablando de Cristo. Durante los primeros 3 o 4 siglos después de Cristo, surgieron muchas enseñanzas, muchos argumentos, debates en torno a la cristología, que es el estudio de la persona de Cristo. Les digo, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todos son libros sobre la cristología. Allí encontramos muchos tipos de Cristo. Por tanto, Cristo es muy grande, es muy extenso, es muy vasto. Ya no sé qué tipo de adjetivos debo usar para describir a este Cristo. Pero de todos modos, esta mañana mi carga consiste en mostrarles que nuestro Cristo es siempre diferente. Ustedes dirán, en Hebreos Pablo dice que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sí lo dice, pero aquí les digo que según lo que Cristo es, tiene al menos 10 aspectos en particular. Y tenemos que ver estos 10 aspectos. Oscar, este ha sido un excelente segmento. Jesucristo es el mismo ayer y hoy
y por todos los siglos. Cristo no cambia en cuanto a su ser y su esencia eterna, pero a la vez, Cristo tiene muchos aspectos que pueden ser descritos mediante la tipología de la buena tierra de Canaán. Y esto significa que tal vez hoy podemos disfrutar a Cristo de una manera diferente a como lo hicimos ayer, porque quizás hoy apreciamos un aspecto diferente de Cristo. Sin duda, podemos afirmar que la vida cristiana es como una especie de descubrimiento continuo, ¿verdad? Por supuesto. Y además enriquece nuestra vida cristiana para que podamos ver cuán maravilloso es Cristo al ver la descripción de los diferentes aspectos de la buena tierra. En determinado día podemos disfrutar a Cristo como el trigo, pero quizás más adelante lo disfrutaremos como la miel o tal vez como las olivas. Así que cada aspecto nuevo de Cristo es como un gran descubrimiento que nos enriquece. Así es, Oscar. Y antes de ir al siguiente segmento del mensaje, le pido que por favor nos hable un poco acerca de un par de aspectos de Cristo de los cuales hablaremos. Claro que sí. En el siguiente segmento veremos que Cristo en la eternidad pasada era el Dios que estaba solo. En Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Luego, en el versículo 18 del mismo capítulo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que veremos el aspecto de Cristo en la eternidad y también en el tiempo, cuando vino mediante la encarnación. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Él fue concebido en el vientre de una virgen y permaneció allí durante 9 meses. Luego nació como un Dios hombre que poseía tanto divinidad como humanidad. Cristo vino como Dios, pero también como un hombre. En Cristo se mezclaron la divinidad y la humanidad. Además, este Dios hombre tuvo un vivir humano excelente, en el cual expresó los atributos divinos de Dios mediante sus virtudes humanas. A medida que entremos en el mensaje, veremos más acerca de esto. Gracias, Oscar. Winnesley dijo que a lo largo de los siglos surgieron muchas enseñanzas y debates entre los teólogos respecto a los diferentes aspectos de Cristo. El estudio de la persona de Cristo se conoce como cristología. El problema consiste en que al hacer un estudio religioso de ese tipo, todos se enfocan en su aspecto favorito y pierden de vista los demás aspectos. Eso me recuerda a un viejo poema respecto a un grupo de ciegos que estaban tratando de describir a un elefante. Uno le tocó los colmillos y dijo que el elefante era como una espada. Otro le tocó la trompa y dijo que el elefante era como una manguera. El otro le tocó una de las piernas y dijo que el elefante era como un árbol con un grueso tronco. Pero otro le tocó la cola y dijo que el elefante era como una cuerda. En cierto sentido, cada uno de estos ciegos tenía razón, porque cada uno percibía un aspecto diferente del elefante, mas no percibían el cuadro completo. Esta es la razón por la que necesitamos libros tales como Deuteronomio y Josué, que nos ayudan a ver un cuadro completo del Cristo todo inclusivo. Bueno, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante. Christ, firstly, in eternity, Primeramente, en la eternidad, he was merely God Cristo era solamente Dios, and the Son of God era el Hijo de Dios and the Word of God. y era la palabra de Dios. Luego, este Cristo eterno entró en el tiempo y se hizo carne en su encarnación.
Él era solo Dios en la eternidad, pero mediante la encarnación añadió al hombre a sí mismo. Y el hombre fue añadido a Dios. Y estos dos se hicieron uno. Y se han mezclado y se han compenetrado mutuamente. La naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios permanecen. Sin embargo, están mezclados como uno solo. Así que Él es el Dios hombre. En la eternidad era un solo Dios, pero en su encarnación llegó a ser un Dios hombre. Entonces, vivió en la tierra y tuvo un vivir humano. Y Dios pudo expresarse en el hombre, mediante el hombre y a través del hombre. Él expresó los atributos divinos de Dios mediante sus virtudes humanas. En cada actividad de este hombre se veía algo divino. Eran los atributos divinos de Dios. Cuando Cristo, en su crucifixión, Él murió como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Murió como la serpiente de bronce para destruir a la antigua serpiente, y murió como el grano de trigo para liberar su vida divina. Through his death, the entire old creation has been ended. Así que por su muerte, Cristo puso fin a toda la vieja creación. Sin was over. En la crucifixión de Cristo se quitó el pecado. Satan destroyed. Satanás fue destruido. The divine life released. La vida divina fue liberada. The old man terminated. El viejo hombre fue terminado. The old creation ended. Y se le puso fin a la vieja creación. Then what? ¿Y qué más hizo? En la cruz abolió los mandamientos expresados en ordenanzas. Thousands and thousands of different ways of living, all were crossed out of the cross of Christ. Y todas las miles y miles diferentes maneras de vivir fueron terminadas en la cruz de Cristo. Oscar, el hermano Lee nos acaba de compartir en forma breve acerca de otros 4 aspectos de Cristo. Estos son: Cristo en la eternidad, Cristo en su encarnación, Cristo en su vivir humano y finalmente Cristo en su crucifixión con todo lo que Él logró al morir. No hay duda, todo esto es maravilloso, ¿verdad? Así es, Víctor. Muchos cristianos saben que Cristo se revela de estas 4 maneras, pero quizás no se den cuenta que existen otros 6 aspectos de Cristo. En su crucifixión, Cristo trató con una gran cantidad de cosas. Por medio de la crucifixión de Cristo, el pecado ha sido quitado, Satanás ha sido destruido, la vida divina ha sido liberada, el viejo hombre ha sido aniquilado, se ha puesto fin a la vieja creación, las ordenanzas han sido abolidas, hemos sido redimidos y llevados de regreso a Dios. Y ahora Dios fluye como agua viva en nuestro ser. Alabado sea el Señor, que tenemos la revelación de que Cristo en la cruz trató con todas las cosas negativas del universo, a fin de que nosotros los creyentes podamos experimentar la unidad en el cuerpo de Cristo. Así es, el Señor no solo trató con todas las cosas negativas, sino que además terminó con el viejo hombre. Nuestra buena manera de ser fue la causante de todas esas ordenanzas y ritos, formas de vivir y maneras de adorar que generan enemistad y división. Aunque el viejo hombre no haga esto con una mala intención, siempre termina causando división en el cuerpo de Cristo. Me agrada que usted haya mencionado esto, porque no solo las cosas malas o las cosas pecaminosas nos dividen, las cosas buenas también nos dividen. Por eso es tan maravilloso que Cristo le haya dado fin en la cruz a todas las cosas buenas de nuestro ser natural. Bien, antes de
regresar al segmento final con Witness Lee, quisiera leer el versículo que se encuentra en Romanos 8:29, que dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es un versículo muy conocido para muchos, pero nos interesa en este caso porque menciona otro aspecto de Cristo. Esto es, el Hijo primogénito entre muchos hermanos. Escuchemos a Witness Lee. Adelante. Now, Christ, in his resurrection, firstly, he became the firstborn Son of God. Ahora, en su resurrección, Cristo llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. Él era el Hijo unigénito de Dios, pero ahora ha llegado a ser el primogénito. Hechos 13:33 nos dice que la resurrección de Jesús fue un nacimiento para él. Por la resurrección, su parte humana fue hijificada para llegar a ser parte del Hijo de Dios. Y así llegó a ser el primogénito de Dios. Y no solo eso, sino que cuando Él nació en resurrección, también nacieron millones de sus creyentes, quienes todos fueron regenerados en su resurrección. Por lo que llegaron a ser los muchos hijos de Dios y los muchos hermanos de Cristo. Meantime, he also became the life-giving Spirit. Y en su resurrección, Cristo también llegó a ser el Espíritu vivificante. And the life-giving Spirit is a compound spirit. Que es el Espíritu compuesto. Y este Espíritu compuesto está compuesto de su divinidad, de su humanidad, de su muerte, de su resurrección. Y este Espíritu es el Cristo neumático. Y deben saber que este Cristo neumático es la realidad de la resurrección. Cuando vivimos en este Espíritu, vivimos en resurrección. Cuando amamos a la gente en este Espíritu, los amamos en resurrección. ¿Pueden ver esto? Cristo mismo, como el Espíritu vivificante, que es el Cristo neumático, es la resurrección. Y después de la resurrección, Cristo entró en la ascensión. Y en ascensión fue hecho el Señor para poseer toda la tierra y para recibir la comisión de Dios, que consiste en llevar a cabo toda la economía de Dios. Y Él también fue establecido como soberano de los reyes de la tierra. Y como soberano de los reyes de la tierra, Él maneja todos los asuntos de la tierra y hace todos los arreglos para que nosotros podamos oír el Evangelio y podamos creer en Él. Este es el Cristo en ascensión. Oscar, acabamos de escuchar otros dos grandes aspectos de Cristo en su resurrección y en su ascensión. Desafortunadamente, el tiempo se nos está agotando y nos quedarán faltando por ver 4 aspectos más. Así que, en el tiempo que nos queda, hablemos acerca de estos 2 últimos aspectos de Cristo. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? En Hechos 13:33b dice, como está escrito, también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este versículo nos indica que el hombre Jesús fue engendrado por Dios en su resurrección para ser el hijo primogénito de Dios con muchos hermanos. Desde la eternidad, Cristo era el hijo unigénito de Dios, pero después de la encarnación y mediante la resurrección, Él fue engendrado por Dios en su humanidad para llegar a ser el hijo primogénito de Dios. Podemos decir que en la resurrección, la humanidad de Cristo fue hijificada. Y no solo eso, sino que además la resurrección de Cristo fue un nacimiento para Él
y también para millones de creyentes. Mediante la resurrección de Cristo, Dios produjo una gran familia. Al respecto, en 1 de Pedro capítulo 1, el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto significa que recibimos la vida de Dios y que por tanto llegamos a ser hermanos del Cristo resucitado. ¡Aleluya! Y finalmente, en su ascensión, Cristo fue hecho Señor para poseer toda la tierra como soberano de los reyes de la tierra, y fue hecho Cristo para llevar a cabo la economía de Dios. Gracias, Oscar. Se nos terminó el tiempo del programa y nos faltó hablar de los otros 4 aspectos de Cristo, los cuales son Cristo en su cuerpo, Cristo en su segunda venida, Cristo en el reino milenario y Cristo en la nueva Jerusalén. Sin embargo, todo esto lo pueden encontrar en el libro impreso del Estudio Vida de Josué. Este ha sido el penúltimo mensaje acerca de este libro de Josué, así que animamos a todos nuestros queridos radioescuchas a que nos acompañen en el próximo último programa. Y a usted, Oscar, muchas gracias por su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un gran placer participar en este mensaje. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149,